mi nombre es Sol Donati, soy oriunda de Calefú y soy cantautora, compositora, música y poeta. Mira, lo maravilloso que puedo decir es que estoy viviendo de mis sueños, porque desde que tengo uso de razón la música siempre formó parte de mi vida y bueno, tuve unos padres que me acompañaron mucho en esa cuestión y a la vez mi madre incentivándome desde la pluma con el juego de poesía que me hacía, entonces como que tanto la parte de la escritura como de la música fue algo que yo anhelaba y quizá por ahí era difícil en un pueblo, ¿no? Con 5 años, siendo nena, decir, bueno, elijo este camino del arte, pero bueno, lo pude defender y hoy puedo decir que sí, que vivo de los sueños, o sea, nunca tuve en mi mente ser otra cosa que no sea esta. Bueno, en mi casa, digamos, en el pueblo, conseguir un disco, un CD era un privilegio porque no llegaban. Entonces mi mamá o mi papá se iban turnando, iban a la radio del pueblo y hacían grabar cassettes. Siempre se escuchó de todo un poco, sobre todo música latinoamericana. O sea, en casa estaba desde Chico Buarque hasta Violeta Parra, hasta Víctor Jara, La Negra Sosa. Y por ahí te saltaba un José Luis Perales, que mi mamá es fanática, lo ama. Hasta, no sé, folclore de la década del 40, por ejemplo, que era lo que escuchaba mi viejo. Entonces como que la música siempre estuvo así, bien presente, todo el tiempo sonando, la radio o digamos, la casetera, por así decirlo. Y el tema de la poesía y los libros, mi madre es muy lectora, siempre le digo que ella es una profesora de letras sin recibirse, y tenía una carpeta llena de poemas que coleccionaba cuando era adolescente. Y cuando tenía 5 años comenzó este juego de que ella me recitaba un poema y yo tenía que adivinar cómo se llamaba o quién lo había escrito. Imagínate, 5 años yo no sabía todavía leer, entonces mi mamá me recitaba 20 y yo recién le pegaba 1. Pero bueno, eso me incentivó también a decirle a mi abuela, che, abuela, ¿me enseñás? Porque el ver la carpeta ahí era como un código que no entendía, ¿no? Y el hecho de aprender a leer activó esa manija, esa inquietud para poder decir después un poema, para poder escribirlo. Entonces, tanto mi mamá desde ese lado como mi abuela, que todos los meses me regalaba un cuadernito de Gloria para que yo escribiera, fueron las que incentivaron esa parte de la escritura. Y bueno, y mi viejo la parte musical también. Todo el tiempo está la infancia presente. El hecho de la docencia, por ejemplo, porque también doy clases de música, la docencia y trabajar con las infancias me llevó a conectar nuevamente con mi niña interior. Porque a veces el cotidiano, ¿viste?, te lleva a esa parte que uno es más egoísta y ya no mira con el amor que tiene que mirar, con los ojos niños, como siempre digo. Y creo que desde que empecé a despertar esa parte nuevamente, a conectarme nuevamente con mi niña interior, el arte comenzó a fluir de otra forma. Porque ya uno no tiene la mirada ajena o el hecho de decir hago esto para quedar bien con o qué pensará tal, uno lo hace porque lo siente, es más libre. Entonces mi infancia fue sumamente feliz y sumamente libre también en esto de poder conectar y descubrir con lo que a mí me gustaba y que mis padres me apoyaran en eso. Entonces fue como volver a ese lugar y decir, bueno, la Sol adulta, ¿qué es lo que quiere hacer? Siempre quiso hacer esto, lo está haciendo, entonces, ¿qué estoy esperando? Para impulsar esa libertad y dejarme ser, permitirse ser, ¿no? Creo que la infancia cumple un rol fundamental y que todas las personas tendrían que conectar con eso. Bueno, la parte musical comienza a los 5 años. Cuando estábamos en un salón, en mi familia, los Donati siempre eran muy unidos, nos juntábamos domingo por medio en Luigi, que es donde estaba la mayoría de la familia de mi papá. Y yo era una niña sumamente inquieta, pero sumamente inquieta. No me podían dejar sentada en ningún lugar. Y cuestión que mi tío abuelo se sienta en medio del salón, ellos tenían un restaurante, y saca de un estuche un acordeón. Yo estaba chiviando, pero escuché el primer sonido y me senté. Y mi papá, pensando que yo había tenido una discusión con alguno de mis primos o que me había pasado algo porque estaba quieta, se acercó a preguntarme. Y yo le dije, yo quiero eso. Y me dice, ¿qué? Yo quiero hacer música.
Y ahí fue como, bueno, empezaron a averiguar, porque en un pueblo conseguir docentes de música era medio difícil, así que empecé con piano y demás. Entonces la música desde ahí arrancó y nunca paró. El tema de la escritura comenzó, o sea, la necesidad de escribir comenzó a mis 18 años. Como un canal, como que empecé a tomar más conciencia del entorno, de las injusticias, de las luchas que se enarbolaban en América Latina, porque antes era como que me pasaban, pero me pasaban un poco por la esquina, ¿viste? Y cuando empecé a tomar conciencia de eso, dije, che, yo hago música, pero ¿cómo puedo hacer para conectar con esas luchas, para acompañarlas? Bueno, tengo que escribir sobre eso. Y lo volqué, al principio nació la escritura acompañada de la música, componiendo canciones. Y para mí era una locura, porque yo la guitarra para mí era un parque de diversiones, yo no estudiaba guitarra. Mi conocimiento estaba en piano y en violín, no en guitarra. Entonces como que empecé a explorar y yo no cantaba. Y era como, ¿y qué voy a hacer con estas canciones? Las tengo que salir y defender. Y ahí comenzó, digamos, la parte de la composición y la soul cantautora, y poeta también. Y ahí ya una vez que empecé dije, bueno, fue algo de todos los días. Carlos Serpa, artista venezolano multidimensional y nada convencional. La diversión es uno de los elementos que se reconocen en las obras de este artista plástico, radicado en México desde 2018. Adereza la cocción de sus piezas de arte con las memorias de su infancia. Carlos Serpa, artista multidimensional y, como decíamos, nada convencional. Nació en Valencia en el año 1950. Es considerado un artista y pintor que expresa su arte a través de medios mixtos y ensamblajes. La cultura pop, las tiendas por departamentos, la televisión norteamericana, los cómics, el conejo gigante del mago Henry, la casa mágica, la iconografía cristiana, la cultura popular mexicana, la lucha libre, el boxeo, la salsa como género musical, las artes marciales y gran variedad de mitos son parte de la esencia de la plástica de Serpa. Desde el 74 y hasta el 76, en Milán, Serpa estudia diseño visual en el Instituto Politécnico de Milán, con quien posteriormente fuera uno de sus grandes maestros inspiradores, Bruno Munari. En el 76 y desde el 77 también estudia serigrafía y fotografía en la Escuela de Arte de Cova de Milán. Los collages de Serpa reúnen objetos religiosos, armas, juegos, fotos, piezas de vestir, papeles. Algunos hacen referencia a los altares que muchos venezolanos tienen en su casa, inspirados en las vitrinas de negocios y tiendas de las ferias. Y yo vengo de la escucha de mi mamá con García Lorca, por ejemplo. Y García Lorca hablaba de cosas que eran realmente injustas, como la persecución al pueblo gitano, sin ir más lejos, como el proceso de industrialización y las desigualdades. Y él lo hacía desde la poesía. Y él representaba la luna y el acero y la sangre. O sea, estaba hablando de la muerte, de la persecución real de pueblos. Y él lo hacía de una manera que era melódica. O sea, vos escuchabas y yo lo escuchaba por la voz de mi mamá y era algo melifluo y vos decías, ay, qué lindo. Y después te caía la ficha, onda, wow, ¿qué está pasando acá? Y creo que la poesía tiene ese alcance. Así como cuando uno es niño y le leen un cuento y eso llega porque hay una emoción, un momento, una persona, una interacción que nos conecta, la poesía como que abre ese canal, ¿no? A mí me manifiesta eso, digamos, me conecto con la infancia, justamente de lo que hablábamos hoy, por la relación con mi madre,
y a la vez siento que tiene otro alcance en las personas. Porque cuando uno se pone a hablar, digamos, o genera un debate con argumentos, muchas veces el otro no está abierto a la escucha. Pero si uno lo tira desde un lado poético, artístico, quizá un verso, una palabra quedó resonando y es como, che, pará, no, esto estaba hablando... Ah, mira, bueno, voy a ver de qué trata, voy a ver de qué... Y pasa con las canciones, incluso uno por ahí en el día está escuchando la radio y suenan 20 millones de canciones y hay una que te quedó resonando y vos decís, ¿de qué trata esto? Y me ha pasado, por ejemplo, con una peque que yo tenía en iniciación musical, que un día viene y me dice, profe, yo escuché una canción en la radio y quiero saber de qué trata. Y era la canción de Vivir Quintana, que para mí es una locura, lo que habla, digamos, desde el empoderamiento, desde la voz, desde la sororidad, de decir, esta canción la libero de derechos para que la hagan todas las hermanas que quieran hacerla y para que se reclamen por las que ya no están, por las que están resistiendo y por las que vendrán. Y una nena de 8 años me preguntó, ¿por qué dice que tiembla el Estado? ¿El Estado de qué? ¿No? Y nada, y fue una frase que tiró que resonó en una niña. Imagínate lo que puede llegar a generar en alguien adulto, ¿no? Y yo creo que el arte lo trasciende todo. El arte es el lenguaje universal. No importa si hablas la misma lengua, hablando en cuestiones culturales. Me pasó incluso viviendo en Brasil. Yo no hablaba portugués, pero cantaba una canción en la peatonal y realizaba conexiones con un montón de personas y generé un jardín humano maravilloso allá. Lo que podría decir, o lo que podría desear quizá, es que el arte sea más libre, de que las infancias tengan el arte al alcance de la mano y de que las personas en el día a día se permitan hacer arte y que no lo vean como un estado de flojera o el hobby, viste, que lo ven como el hobby negativo. No, es algo necesario, es un alimento para el alma, ya lo decía Piazzolla. Y siento que tiene eso, ¿no? De que llega directo al corazón y puede transformar la realidad, porque el arte humaniza. Y en el cotidiano perdemos mucho esa calidad de sentir, de pensar, del sentipensar, diría Galeano, desde lo humano. Entonces, nada, pediría que el arte sea más libre y que no se tome como un estado de competencia, sino como un estado de cooperación, como cooperativismo. ¿Puede ser un globo una obra de arte? Jeff Koons es un artista norteamericano que destaca por llevar la imagen del objeto cotidiano al ámbito de la escultura, explorando el sentido del arte y la crisis de la representación. Las esculturas más reconocidas de Koons son sus Balloon Dog, esculturas de acero de grandes dimensiones que aluden a los típicos perros hechos de globo inflado. El artista juega con el sentido de la obra representando un objeto superfluo, sin mayor importancia, pero en este caso es reconocido por cualquier persona. La imagen del perro de globo está registrada en nuestra retina. Reconocemos la naturaleza y materialidad, por lo tanto sorprende y se transforma al verlo realizado a otra escala y con un material que extrapola su levedad y ductilidad. El color brillante juega con lo irónico, multiplicando su reproducción al ser realizado en 5 versiones diferentes: naranja, magenta, azul, rojo y amarillo, para ser ubicados en diferentes lugares y escenarios del mundo. Este inofensivo juguete infantil, al entrar al mundo del arte, pasa a tener una carga mucho más sarcástica, cuestionando claramente los límites del arte y su rol en la sociedad actual. ¿Cuántas veces salimos y andamos siempre sin un minuto más de tiempo?
Ese apuro nos hace perder la riqueza artística visual que nos rodea. En este recorrido, te invitamos a mirar la ciudad con ojos plásticos, a apreciar los espacios urbanos poniendo atención en el valor artístico, arquitectónico, históricos culturales y paisajísticos ambientales. Bienvenidos. Ubicada a 67 kilómetros de Santa Rosa y sobre la Ruta 5, se encuentra la localidad de Lonquimay. Estuvimos recorriendo sus calles para sorprendernos gratamente por las muchas edificaciones antiguas, bien conservadas y de sorprendente arquitectura. Muchas de estas de principio del 1900. Como se ha hecho costumbre en este bloque, contamos con la experiencia de algún invitado para que nos narre parte de la historia de la localidad donde visitamos. Y Lonquimay no es la excepción. Abel Gómez nos invita a un recorrido histórico a través de la historia que rodean a Lonquimay y sus edificios más emblemáticos. Bueno, mi nombre es Abel Gómez, yo soy fotógrafo y técnico archivista. En este momento estoy haciendo un trabajo organizando una fototeca en Lonquimay, perteneciente al archivo histórico de Lonquimay, que había comenzado en el 2005 cuando en proyectos del centenario, y después de un tiempo se dejó y ahora se vuelve a retomar en la gestión de Feito. Y estamos organizándolo nuevamente y si bien hay material físico, estamos digitalizando todo, desde fotografías, documentos y también levantando testimonios orales de viejos pobladores para tener un acervo histórico que en un momento parecía perdido y que queremos dejarlo para el futuro de las personas de Lonquimay que quieran saber sus raíces, sus orígenes, su historia. Mira, Lonquimay tiene una historia importante dentro de la provincia de La Pampa. Lonquimay tuvo varias acepciones en cuanto al nombre. Primero se decía que era cabeza de río, cabeza de cacique. Se decía que tenía relación con el Lonquimay trasandino en Chile, pero algunas investigaciones que hemos realizado y que yo he corroborado últimamente, Lonquimay quiere decir donde está el cacique o el lugar del cacique. Lonquimay era un cacique llamado así que le da nombre a la zona. La laguna Lonquimay o Lonquemay o Lanquemay, como aparece desde mediados del 1800 en distintas cartografías y en distintos relatos históricos, está asentada detrás de Uriburu. Nosotros tenemos una historia muy rica porque eran zonas de Pincén y fueron desde Lonquimay un grupo de nativos al mando de Pincén quienes roban los caballos blancos de Villega, del toro Villega en Trenquelauquen, se los roban una noche y se los traen hasta Lonquimay. Y después, bueno, hay una sangrienta batalla cuando recuperan esos caballos y es de ahí donde se empieza a aparecer el nombre de Lonquimay. Aparece ya sobre el 1845, 1850, ya aparece el nombre de Lonquimay en distintos relatos históricos, en distintas cartas. Juan Calfucurá ya hacía cartas nombrando al cacique Lonquimay. Y cuando en el 1905... anterior al 1905, el primer fortín de la provincia de La Pampa que van desde Trenquelauquen a Victorica, el primer fortín se asienta en Lonquimay, en la laguna Lonquimay. De ahí que cuando se crea primero Catriló, Uriburu, cuando van a crear Lonquimay, que en realidad el tanque del agua, porque todos estos pueblos se crean a la vera del ferrocarril, cuando empieza a pasar el ferrocarril. Lonquimay no existía, sino que había un tanque en propiedad de los Iglesias, más o menos a una legua de distancia de donde está hoy el asentamiento poblacional. En ese lugar había un tanque de abastecimiento
y había un comercio de un señor Iglesia que le decían el Iglesia del tanque, justamente porque había varias iglesias y lo relacionaban con el tanque del agua, lo relacionaban a él. Cuando en el 1905 deciden trasladar a donde está hoy asentado Lonquimay, la estación ferroviaria, comienzan los colonos que estaban alrededor, comienzan a sentarse alrededor de la estación en el 1905. Ahí dan los inicios de Lonquimay, que se iba a llamar Pueblo Quintana. De hecho, que en varios intentos se quiso colocar el nombre de Pueblo Quintana, ya que en ese momento el presidente era Quintana y en honor a él querían poner ese nombre, pero fue más fuerte el nombre originario de Lonquimay porque, como te digo, primero estuvo La Laguna, un asentamiento aborigen, después estuvo el Fortín y después hubo una galera, una parada de galeras, todas con el mismo nombre de Lonquimay. Entonces la estación y el pueblo pasó a llamarse Lonquimay y quedó como Quintana la plaza central del pueblo. Ahí cuando comienza a desarrollarse la parte poblacional urbana, digamos, comienzan las primeras edificaciones. Las primeras edificaciones eran todas de chapa. La revista en el año 1907, Caras y Caretas, pasa un fotógrafo que manda Caras y Caretas al interior y hace las primeras fotografías en Lonquimay, donde la mayoría eran todas de chapas porque no existía el ladrillo, había que traerlo de otro lado porque no existían los hornos de ladrillo. Pero sí ya había intenciones de personas que estaban construyendo con un ladrillo que traían el material en el tren desde otro lado. Y las primeras casas tienen que ver con el año 1909, las primeras casas de ladrillo, las primeras casas antiguas que vemos en Lonquimay, el caso de la casa de Souto, la casa de Elizalde, que es una casa también de las más antiguas, y empiezan ya las construcciones de ladrillo, pero eran muy pocas. Las primeras eran todas de chapa y madera y chorizo. ¿Sí? Pero las primeras construcciones empiezan a partir del 1909, las construcciones grandes que hoy logramos ver empiezan en el 1909, 1910, donde empiezan a venir los ramos generales que estaban dispersos en distintos lugares de lo que era la parte de la colonia rural, empiezan a venir hacia el poblado, atraídos por la estación del ferrocarril, y ahí comienzan las grandes construcciones. Cerramos esta primera parte para invitarles a que no se pierdan el próximo programa del Ojo Plástico, porque nos queda más por recorrer en Lonquimay.